primer lugar, muchas gracias también por la invitación, por atreverse a invitar a no medievalistas a este congreso que, por lo que estoy descubriendo, es realmente gran especialización. Mi presentación va a ser una presentación que va a estar estructurada fundamentalmente en tres partes. Hay una primera parte de la presentación que va a estar centrada en temáticas medievales. Yo le voy a dedicar una parte de mi exposición, por tanto, en esta primera parte centrada en temáticas, en tópicos medievales, verán que voy a acudir a hitos perfectamente establecidos y conocidos incluso por los no medievalistas. Voy a acudir a esa tópica y probablemente la esquematice. Hay un segundo momento en mi exposición, se lo adelanto, que va a pasar a un momento temporal posterior, que sería el romanticismo. Y finalmente voy también a ocuparme de algunos asuntos del siglo XX, y del siglo XXI, podríamos decir estética contemporánea. Estos son los tres momentos, Edad Media, Romanticismo y siglo XX-XXI. Bueno, con un propósito que probablemente sea un tanto arriesgado, y vamos a ver cómo salgo del intento, porque el propósito es realmente bueno, mostrar de alguna forma continuidades, ¿no? Este tema de los tiempos largos, ¿no? de las cronologías expandidas, los tiempos largos o muy largos, verdaderamente es un hecho también ya, en fin, muy conocido por los historiadores, del arte, ¿no? El hecho de la importancia que tienen, diríamos, las largas duraciones o las muy largas duraciones, ¿verdad? Probablemente sea pertinente empezar por el asunto de la cronología, que para mí ha sido importante al acercarme a estas temáticas. El asunto de la cronología es un asunto que sigue estando en discusión. Hay autores que desde luego siguen cuestionando esta, de alguna forma, valoración negativa que tiene el periodo medieval, especialmente a partir de la etapa de las luces, donde aparece, digamos, la denominación de Edad Oscura. Esa Edad Oscura sería la Edad Media, que está considerada, como todos sabemos, como un momento, diríamos, inferior culturalmente, socialmente al tiempo precedente, pero también es un tiempo, digamos, inferior respecto al tiempo que va a venir después de la Edad Media, ¿no? Esa valoración es una valoración muy contestada, y podríamos citar a un autor como Jacques Le Goff, que plantea en primer lugar, diríamos, el obstáculo que supone, en términos, podríamos decir, terminológicos, cronológicos, categoriales, el término renacimiento, ¿verdad? Y el obstáculo que supone la categoría, el término renacimiento, probablemente para una mejor comprensión de lo que es la Edad Media. Y Jacques Le Goff nos propone algo así como una cronología expandida, una larga o muy larga duración para la Edad Media, en todo caso en sintonía, por supuesto, con las ideas, podríamos decir, estructuralistas de Fernand Braudel. Jacques Le Goff entonces va a señalar que es partidario de apostar por algo así como un larguísimo medioevo con acentuadas continuidades desde el siglo III hasta el siglo XIX, cuando, dice también Le Goff, al que estoy citando literalmente, siglo XIX, cuando las revoluciones industrial, política y social epistemológicamente van a darnos ya un sustrato distinto. Las continuidades, entonces, podríamos decir que también, desde luego, se pueden descubrir cuando nos acercamos a lo que es algunos fenómenos digamos, que tienen plenitud en la Edad Media. Esas continuidades se pueden rastrear y nos podría
podrían llevar a estas cronologías verdaderamente de gran amplitud. Hay también un autor que yo creo que puede ser citado, como Herbert Kessler, que habla de una edad media global en la que sería menos importante el aspecto cronológico, el hecho de que establezcamos la alta, la plena, y dentro de la alta, la plena, la baja, sus periodos, etc. Probablemente si expandimos estas particiones ya no tendrían tanto sentido, pero al mismo tiempo también las divisiones estilísticas para esta idea de edad media global de Kessler probablemente no tiene tanta relevancia. Estilísticamente probablemente podemos saltar de unas manifestaciones a otras, igual que lo podemos hacer cronológicamente. Esto nos lleva desde luego a cuestiones que son, podríamos decir, en términos epistemológicos, probablemente cuestiones delicadas que hay que tratar siempre con un razonamiento muy matizado, ¿no? Pero aún así es un desafío, yo creo que es interesante, y teniendo en cuenta además que muchos de estos planteamientos se hacen desde el ámbito de la historia del arte y desde una historia del arte, podríamos decir, renovada, epistemológicamente renovada, donde yo creo que todos aceptamos actualmente el carácter intempestivo que tiene la imagen, el carácter intempestivo de alguna manera de, bueno, pues hacer saltar marcos, ¿no? Hacer saltar marcos, hacer que estallen los marcos, podemos decir, cronológicos, incluso estilísticos, ¿no? La obra artística sigue siendo significativa a pesar de toda la distancia temporal, social, cultural que nos puede separar de esa manifestación, podríamos llamar cultural artística, ¿no? Y esto indudablemente sigue siendo un tema, yo creo, candente, un tema sobre el cual hay que seguir reflexionando. Este carácter intempestivo de por qué la imagen artística sigue comunicando, digamos que a pesar de sus específicos marcos de aparición, ¿no? Teniendo en cuenta entonces esta idea de edad media global, aunque Kessler la utiliza, diríamos, este concepto lo utiliza de una manera más limitada, yo también, digamos, que he tenido, digamos, que me ha parecido que mi planteamiento podía tener una cierta base. La idea de la intempestividad de la imagen está, desde luego, muy trabajada en las últimas décadas por autores como, por ejemplo, por Didier Huberman, que probablemente Didier Huberman, que es sabido, por ejemplo, que establece resonancias, reverberaciones entre Giotto y, por ejemplo, Barnett Newman, un expresionista abstracto del siglo XX. Probablemente los planteamientos de intempestividad de Didier Huberman están nutridos ya de planteamientos que podemos encontrar en Panofsky, en Werner Jaeger, en Warringer o en Simpson, ¿no? Que ya nos plantean, desde luego, una edad media que tiene una posibilidad de expansión mucho más allá, que va mucho más allá de las, podríamos decir, de las cronologías que convencionalmente todavía seguimos manejando. Si hay algo de carácter estructural, el estructuralismo hoy en día probablemente se nos ha desmoronado, se nos ha volatilizado, se nos ha fragmentado, pero si podemos recuperar en algún sentido, aunque no sea más que circunstancialmente y como finalidades de seguir avanzando en un cierto planteamiento, si podemos recuperar esta idea de tiempo histórico estructural referido a la Edad Media, probablemente entonces encontraríamos rasgos de medievalismo o algo así, como una analogía o tal vez homología estructural entre algunos fenómenos de la Edad Media histórica y algunos fenómenos de otras sociedades, incluso de sociedades de nuestros días. Al respecto, creo que sería interesante, por ejemplo, acudir a una fuente no del todo ortodoxa, como puede ser la novela, la literatura, para, por ejemplo, una novela del premio Nobel Abdul Razak Gurnah, autor de la novela titulada Paraíso, del año 1994, una novela donde este escritor tanzano nos describe los modos de vida y de organización de diferentes sociedades del continente africano.
Y en esos modos de vida y de organización, de formas de organización de distintas sociedades del continente africano, descubrimos rasgos que estructuralmente pueden ofrecer una, yo diría que significativa analogía con lo que puede ser una realidad medieval entendida en términos estructurales. Una buena colección de rasgos y de características de la novela, en parte documental, en parte autobiográfica, en parte ficcionada. Por otro lado, también digamos que esa fusión interesante de géneros, ¿no? Donde la verdad en todo caso tiene una, podemos decir, potencia reforzada precisamente por esta combinación de lo autobiográfico, de lo documental, de lo testimonial, pero también de lo ficcional. Esa verdad que tiene un anclaje muy profundo en esta obra novelística nos está dando, como digo, creo que una buena colección de rasgos que probablemente podrían suponer una homología estructural con lo que entendemos con la Edad Media histórica. La cuestión de la larga o muy larga cronología nos lleva, como vemos, a la posibilidad de rastrear continuidades, incluso en el tiempo presente, de algunos fenómenos medievales. En este sentido, por ejemplo, podemos encontrar en un trabajo reciente de Fumagalli y de Brocchieri una referencia a lo que estos autores consideran como uno de los temas más importantes del medievo, ¿no? El tema de lo bello en cuanto a proporción y luz, ¿no? Verdaderamente uno de los grandes hitos, de los tópicos a los que parece que no solamente tiene centralidad en la Edad Media, sino que seguimos volviendo como si esa centralidad de esta temática en la Edad Media fuese una centralidad que no hemos superado, ¿no? Este sigue siendo un tema capital, y es un tema capital porque es un tema probablemente en términos humanos, en términos antropológicos, de una enorme significación. Este tema, por tanto, es un tema que podría ser un tema de esta continuidad, y es un tema que desde luego va a estar un poco actuando como trasfondo en mi presentación. Mi presentación, en todo caso, quiere referirse a probablemente uno de los en fin, tópicos más estudiados y más debatidos del periodo medieval, el tópico de la claritas, que, bueno, como les decía, yo voy a esquematizar. La importancia de la luz en la Edad Media es una temática absolutamente fascinante y de una amplitud verdaderamente inabarcable. Podemos recordar, por ejemplo, cómo en las Sagradas Escrituras, pero también en diversos textos medievales, la luz es la manifestación fundamental de la divinidad y el medio a través del cual Dios se comunica con el alma humana. El propio Cristo se anuncia a sí mismo como la luz del mundo en el Evangelio de San Juan. Esta importancia de la luz también la vamos a encontrar, por ejemplo, en un tema iconográfico de tantísima importancia y de, digamos, tan abundantemente tratado como el tema de la Anunciación, un tema en el cual Dios entra en la estancia donde está el arcángel y María como rayo de luz. También la importancia fundamental de la luz la vamos a encontrar en fin, otros tópicos, otros hitos, como pueden ser los mosaicos dorados, las vidrieras, y una zona fundamental en los templos, en las iglesias cristianas, la zona del presbiterio, que es la zona más intensamente iluminada, dentro del presbiterio incluso el altar, ¿verdad? Encarnación tanto de la presencia material como de la aspiración espiritual, donde el Dios invisible se hace presencia para los sentidos humanos. En el altar están presentes pues, los objetos litúrgicos, por otro lado, que pueden ser también condensación más intensamente luminosa, ¿no? Estos, en fin, como vemos, son hitos, son verdaderamente hechos centrales que podemos simplemente mencionar, pero si damos un paso más allá, podemos ver cuáles son las relaciones que existen entre el tema de la luz y el tema de la vegetación, que es un tema que a mí
me ha interesado especialmente y que quisiera desarrollar, por lo menos apuntar en la exposición de hoy. Este tema de la relación entre la luz y la vegetación es un tema que nos permitiría probablemente conectar las dos teorías fundamentales sobre la claritas. Por un lado, la teoría sobre la claritas hipostática y por otro lado, la teoría sobre la claritas hilemórfica. La teoría hilemórfica y la teoría hipostática sobre la claritas probablemente son teorías que convergen en la experiencia diríamos, de la naturaleza, en la experiencia del mundo vegetal, ¿no? Hay en el mundo vegetal, desde luego, elementos formales, elementos visuales, elementos estéticos que hacen que ese mundo pueda ser en algunos momentos un mundo auténticamente fascinante. El mundo de la naturaleza, en términos generales, es un mundo que ha fascinado al ser humano desde, podemos decir, los comienzos, y ese mundo de la naturaleza, ese mundo de la vegetación, ese mundo, quizá también, si queremos más específicamente del jardín, es un mundo donde probablemente, como digo, podrían estar presentes las dos teorías fundamentales de la claritas, tanto la hilemórfica como la hipostática. Esto nos podría remitir, desde luego, al pensamiento de San Agustín, a una obra de San Agustín como De Pulcro et Apto, una obra desaparecida, pero de la cual hay algunas partes rastreables en De Ordine. Es conocida la pugna que existe para San Agustín entre el mundo y la necesidad de trascender al mundo. Aún así, San Agustín va a reconocer, aceptar el íntimo parentesco entre Dios y el mundo por él querido. Modelo de belleza, modelo para toda la belleza que considera San Agustín, sería la belleza que podemos reconocer en el mundo. Otros autores, desde luego, que están también en esta línea serían Scotto Eriúgena, por supuesto toda la tradición neoplatónica, y Hugo de San Víctor, que es interesante en este sentido de la importancia de la vegetación como espacio de claritas, porque Hugo de San Víctor señala cómo la belleza de la naturaleza términos literales de sus textos, revela la belleza de la Trinidad. Todas las formas de la naturaleza, plantas, animales, etcétera, son siempre bellas e interesantes, dirás Hugo de San Víctor, siempre interesantes porque apuntan al Creador. Respecto al abad Suger, creo que es también una referencia inevitable. Hay un muy conocido estudio de Erwin Panofsky, que yo creo que sigue siendo estudio de referencia, donde Panofsky nos da un poco las claves que van a estar en el punto de origen digamos, del arte de la luz, que sería el gótico, o de la estética de la luz, que sería el gótico. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, no nos vamos a detener entonces en este muy conocido trabajo. Quizá nos interesa destacar la vía anagógica que nos permite, desde la experiencia de las realidades del mundo, diríamos, acceder a una experiencia de trascendencia del mundo. Es interesante, en todo caso, hacer una referencia muy concisa digamos, la idea de claritas de Santo Tomás, que sería la idea hilemorfista. La forma no es algo, perdón, la luz, la claritas no es algo que viene, digamos, que no tiene digamos, un sentido descendente, sino que en Santo Tomás la claritas tendría más bien un sentido ascendente, sube desde abajo, desde lo íntimo de las cosas. Esta visión en Santo Tomás nos lleva, como decíamos, en fin, podríamos profundizar en estos matices y rasgos de la teoría hilemorfista. Quizá podemos pasar directamente a algunos ejemplos que nos pueden mostrar la importancia de los temas, concretamente de la vegetación, en el mundo medieval. También es digamos, un paso inevitable, una referencia al paraíso de
de la Divina Comedia de Dante, de las primeras décadas del siglo XIV. Es conocido como en el canto 30, 31 y 32, la llegada de Dante al Empíreo, nos encontramos con una organización de los bienaventurados en forma de cándida rosa, en forma de rosa mística. Bueno, es significativo que Dante haga referencias insistentes a cómo el coro de los santos se organiza en forma de corola de cándida rosa, y cómo los ángeles van y vienen de esta rosa contemplando la contemplación de la gloria. Puede ser también interesante que nos detengamos un momento en una obra de comienzos del siglo XV, fechada hacia 1410, lleva por título María en el huerto cerrado con santos, de autor que conocemos como el maestro del Jardín del Paraíso, dentro de la Escuela Internacional, del estilo internacional y de la Escuela de Praga. Es interesante porque es una obra de muy pequeño formato, de 26,3 por 33,4 centímetros, una obra, por tanto, para la devoción privada, para un comitente privado, que nos presenta ya una idea y una experiencia del mundo natural que parece que no solamente atendiese a las dimensiones alegóricas. En esta obra, donde aparece María, no en el punto central, y aparece además digamos que dedicada a la concentración de la lectura de un texto, rodeada de santos como Santa Dorotea, Santa Bárbara, Santa Catalina, y también de 3 santos como San Jorge, el Arcángel San Miguel y San Osvaldo, con también la presencia del Niño Jesús. Es interesante cómo en este jardín aparece una buena colección de especies vegetales, todas descritas con precisión de observador botánico, y digamos, eso ha permitido desde luego identificar las muy variadas especies, ¿no? Todas en cualquier caso relacionadas además con la devoción mariana, ¿no? Que ya en el comienzos del siglo XV está asentada, ¿no? Bueno, podemos tener ahí la verónica, la fragaria, la violeta, el lirio, etc. Además aparecen también varias aves e insectos, de nuevo también descritos con precisión, podríamos decir verdaderamente entomológica. Este jardín del paraíso verdaderamente forma ya un auténtico ecosistema con valor no solamente alegórico, sino también, podríamos decir, de observación, podríamos decir, empírica de la naturaleza. El mundo vegetal, en cualquier caso, va a estar presente en la iconografía cristiana permanentemente, en ocasiones como en esta resurrección de Masaccio, para mostrar cómo la aparición de Cristo resucitado se acompaña con algo así como brotes de árboles o de tallos de árboles con una gran fuerza, brotan de la roca y desde luego hacen alusión a lo que sería la renovación de la vida, y puede ser desde luego en esta imagen un refuerzo de esta promesa de, digamos, de salvación. Me ha parecido interesante hacer una referencia a un manuscrito del siglo XIII, el Brillet de Solà, el Vergel de Consolación, un manuscrito francés, porque combina el tema vegetal, concretamente la presencia del árbol es muy abundante en las 19 páginas ilustradas de este libro miniado. La presencia del árbol es muy frecuente y ayuda desde luego a organizar y transmitir de manera ordenada conceptos de doctrina cristiana, pero junto con la presencia del árbol está también presente digamos, el espejo como otra metáfora que va a ser también de gran potencia en este libro. Combinación del elemento vegetal, combinación del espejo, para hacer verdaderamente un compendio de toda la doctrina cristiana. Antiguo y Nuevo Testamento están recogidos didácticamente
en las 19 ilustraciones. La que tenemos en pantalla, que tendríamos que ver desde luego con un poco más de tamaño para apreciar los significativos detalles, nos muestra el árbol en este caso el árbol del orgullo, el árbol de los pecados capitales. El orgullo aparece sentado en el trono que es la fronda de un árbol, y junto al orgullo entronizado tenemos a un lado a músicos y tenemos a otro lado a un diablo que está, parece que sujetando, esta interpretación es discutida, sujetando una escalera por la que está ascendiendo una persona con un ataúd, ¿no? Bueno, el orgullo parece ser desde luego esto que nos lleva a una falsa idea de ascensión. Encontramos las raíces del árbol con la identificación, una descripción muy interesante de los diferentes pecados capitales, siendo el más, digamos, en resumen de todos los pecados capitales el del orgullo. Se contrapone desde luego al árbol de los pecados capitales, el árbol de las virtudes, que tiene un complemento en lo que es también una imagen de un lienzo de muralla. Aquí aparecen las distintas virtudes en contraposición, y las distintas piedras son piedras que recogen máximas morales. Vemos otras dos ilustraciones del Brillet de Solac, donde está presente el tema vegetal, el tema del árbol. También vamos a encontrar en vidrieras, por ejemplo, relacionadas con el árbol de Gessé. El tema de vegetal va a estar también presente en distintos libros iluminados, como Marginalia, algo que se señalaba en una de las exposiciones anteriores, pero en ocasiones podemos ver en la imagen que tenemos ahora en pantalla cómo esta presencia de la decoración vegetal tiene verdaderamente una importancia extraordinaria. En ocasiones con una dimensión, podemos decir, ornamental, en ocasiones con una dimensión alegórico-simbólica, en ocasiones con una dimensión alegórico-simbólica, donde también está presente el elemento, podemos decir, de descripción naturalista. La vegetación va a ser siempre un elemento que ha pasado desapercibido frecuentemente, aunque ahora está recibiendo atención. Hay un estudio reciente de Eduardo Barba sobre los elementos vegetales, especies vegetales que aparecen en las obras del Museo del Prado, del cual están tomadas las dos referencias que les quiero mostrar a continuación. En esta crucifixión de Juan de Flandes aparecen dispersas unas chiribitas, que es una planta parecida a la margarita. La chiribita tiene una flor de pétalos blancos, aunque en ocasiones esos pétalos blancos tienen en los extremos una tinción bermeja, una coloración, digamos, roja-bermeja. Y precisamente lo que ha hecho aquí Juan de Flandes es colocar al pie de la cruz. Es un detalle que hay que observar verdaderamente con enorme precisión. Van a disculparme que no se lo muestren en este momento. En cualquier caso, es una obra de muy fácil acceso. La chiribita que está al pie de la cruz es una chiribita donde las corolas no son blancas, sino que las corolas tienen esta coloración roja. Como si también, desde luego, aquí tuviéramos el elemento vegetal como un elemento vegetal que está... tenemos una interpretación en varios sentidos, ¿no? Acompañando al mensaje, pero también mostrando cómo la naturaleza, toda la naturaleza, diríamos, se conduele, se conmueve y se conduele del hecho de la crucifixión. Hay también elementos vegetales de enorme interés, con estas dimensiones alegórico-simbólicas, pero también significativas en términos naturalistas botánicos. En el descendimiento de Van der Weyden se han identificado hasta 10 especies vegetales claramente reconocibles, y podemos detenernos en la que está junto a San Juan Evangelista, la milenrama, la que está, digamos, bajo el manto rojo de San Juan Evangelista. La milenrama
que, bueno, como el resto de las especies vegetales que están aquí representadas, parece cumplir verdaderamente una función alegórica, pero también podríamos decir práctica. La milenrama se conoce desde la antigüedad como la hierba de los soldados, la hierba de los militares. Parece que tiene una gran eficacia para la curación de las heridas, para la curación de las heridas, diríamos, físicas, pero también parece que es una planta que tiene posibilidades de calmar anímicamente, ¿no? Por tanto, estos dos aspectos, estas dos acepciones de la milenrama serían acepciones perfectamente significativas en este contexto. Voy a tratar de resumir en 2 o 3 minutos muy concisamente algunos aspectos que son fundamentalmente visuales. El tema vegetal está presente verdaderamente en toda la iconografía, tanto visual como también literaria. Son muy significativos los pasajes de Sierra Morena, de las penitencias, primero de Cardenio y después de Don Quijote en Sierra Morena. Esas penitencias de Cardenio y de Don Quijote en Sierra Morena llevan a hechos que tienen yo creo que tanta significación, como por ejemplo el que primero Cardenio encuentre su refugio en el tronco hueco de un alcornoque. Y en este viejo alcornoque de enorme tronco hay una oquedad que Cardenio va a utilizar como lugar de refugio, como lugar de habitación. Así lo muestra una ilustración italiana del siglo XVII. Vemos a la figura del doliente, del penitente, Cardenio, dentro del alcornoque. Hay otras, bueno, muchas más referencias, desde luego, en el Quijote, a exclamaciones que se dirigen a los árboles, como si los árboles verdaderamente fuesen interlocutores con los cuales se puede mantener algún tipo de intercambio. Esto nos puede llevar a cuestiones, diríamos, antropológicas, como el tema de la máscara foliada, que es un tema muy común, incluso podríamos decir anterior al periodo medieval, pero va a estar muy presente también la máscara foliada en el periodo medieval, una máscara, digamos, que se convierte en antropomorfa, aunque está conformada únicamente por un entrelazado de elementos vegetales, entrelazado de hojas, de tallos, etc. Esta máscara foliada nos plantea también algunos interrogantes que probablemente podemos tratar de responder pues viendo casuística, como puede ser, por ejemplo, el de las transformaciones de seres humanos en seres vegetales, ¿no? La conocida transformación de Dafne en laurel, de la obra de Bernini, de la que vemos aquí algunos detalles, como las manos o los pies empiezan a ya arrojar raíces o ramas. Este es un tema verdaderamente de una gran presencia en toda la cultura, podríamos decir, además en la cultura prácticamente universal, la máscara foliada, la metamorfosis. Todavía en nuestro presente hay festividades, por ejemplo, la festividad del Corpus en la ciudad de Béjar, se caracteriza, entre otros elementos, por los hombres de musgo que aparecen completamente cubiertos con un disfraz vegetal. Esto ha pasado también al mundo del arte contemporáneo. Tenemos ahora en pantalla una obra de Fina Miralles, donde en prácticas de performance que estarían combinadas con el arte povera e incluso también en algún sentido con el land art, lo que hace Fina Miralles, como vemos, es cubrirse completamente con también un recubrimiento vegetal. Otras obras de Fina Miralles nos plantean esta especie de búsqueda de, podríamos decir, comunión con la naturaleza, ¿no? En una de las imágenes vemos que está enterrada de medio cuerpo, enterrada en tierra, en otra imagen aparece cubierta de piedras y en una tercera imagen vemos que aparece literalmente ligada, atada al tronco de un árbol. Si volvemos atrás, vamos a encontrarnos con esta, digamos que, universalidad del tema de, podríamos decir, los intercambios de propiedades entre el ser humano y el mundo vegetal. La fábula de Píramo y Tisbe
recuperada por Berchorius en el Ovidios Moralizatus, nos va a mostrar una fábula de Píramo y Tisbe cristianizada, pero en cualquier caso el elemento que más nos interesaría en este punto es cómo cómo hay una tinción de una morera de fruto blanco, una coloración de una morera de fruto blanco en moras, una morera que va a dar frutos de color purpúreo después de que este árbol quede impregnado por la sangre de los amantes. Si pasamos al siglo XIX, podemos probablemente encontrar algunos motivos de esta cercanía con el mundo vegetal. Franjoy Wright publica en el año 1912 un trabajo titulado La estampa japonesa, donde hace referencia a un manual de dibujo de un autor japonés publicado a comienzos del siglo XIX, donde este autor japonés va a dar recomendaciones para que se dibuje el mundo vegetal a partir de estructuras geométricas elementales. Este también es verdaderamente un elemento muy conocido, el hecho de descubrir digamos, la geometría pura presente en el mundo vegetal. Esto, desde luego, va también a interesar enormemente a John Ruskin, va a interesar también a fotógrafos como Blossfeld, que bueno, pues nos llevarían, desde luego, a una lectura de específicamente el gótico como un estilo de origen naturalista. Vemos algunas imágenes de una segunda imagen de Blossfeld, en esta digamos, visión del mundo vegetal, donde tenemos esquemas vegetales que pueden ser también esquemas formalmente equivalentes a los que crea el arte. Si pasamos ahora al siglo XX, vemos muy condensadamente, por ejemplo, algunas obras de un artista italiano que situamos en el Povera, con intervenciones en el mundo natural tan peculiares como la que tenemos en pantalla. La obra se titula Seguirá creciendo, excepto en este punto, que precisamente describe lo que ocurre con el tronco del árbol, al cual se le ha puesto una tenaza, que es la mano del artista vaciada en bronce, ¿no? El dibujo nos muestra cómo esta tenaza, que es la mano broncínea, va a suponer que el árbol tenga que, diríamos, adaptar su crecimiento. Pennone también es autor de una serie de obras llamadas Calabazas, donde va a hacer que las calabazas, estas calabazas que tienen el tamaño de una cabeza humana, crezcan dentro de un molde con los rasgos del propio artista. Y el resultado es que cuando el fruto se ha hecho maduro, este fruto que va creciendo de una manera plástica dentro de un molde con la forma de la cabeza de Pennone, finalmente lo que vemos es que la calabaza tiene el rostro, tiene rasgos del rostro, ¿no? Bueno, ahí tenemos, diríamos, todavía una visión, podríamos decir, muy romántica de la naturaleza. Esa visión romántica probablemente se quiebra con lo que es ya la manipulación genética. La manipulación genética, por ejemplo, de Eduardo Kac, donde va a tomar genes de la petunia y genes también de su propio ADN y los va a incorporar a esta planta. Con lo cual nos vamos a encontrar ya aquí con algo que de lo bello probablemente puede pasar a lo siniestro. Bueno, tenemos también, en cualquier caso, en la actualidad, mucha investigación sobre el mundo vegetal. Por ejemplo, tenemos obras de Santiago Morilla, prototipos para la traducción de un bosque, donde se monitorizan distintos estándares, distintos parámetros de respuesta vegetal al medio ambiente. Y esto, desde luego, lo podríamos enlazar con el biomimetismo, que tiene también en el momento presente una gran presencia. Este biomimetismo que nos puede llevar a entender la naturaleza como maestra del obrar humano, tiene desde luego un importante antecedente en San Isidoro,
En San Isidoro tenemos ya algún que otro relevante pasaje donde la naturaleza aparece casi como una demostración de qué es lo que el ser humano va a poder llegar a hacer, ¿no? Este biomimetismo lo tenemos, por ejemplo, en el estudio de las hojas del loto, que son antiadherentes y son también hidrófugas. Y estas propiedades antiadherentes e hidrófugas se pueden trasladar a distintos materiales. Con, bueno, pues de alguna manera algo que puede ser auténticamente una revolución tecnológica en nuestros días. El biomimetismo también lleva, por ejemplo, a estudios que pretenden generar color sin pigmento. Generar color sin pigmento, como ocurre, por ejemplo, con las alas de una mariposa, la mariposa morfo. Las alas de esta mariposa no tienen ninguna coloración, son neutras, pero nosotros vemos un precioso color azul únicamente por el modo en que incide la luz en la estructura textural, de las alas de la mariposa. No hay pigmento, pero sin embargo vemos este precioso azul. Hay también investigaciones desde la, nanociencia o nanotecnología en ese sentido. Y ahora sí pongo el punto final con una referencia a una innovación de dos investigadores españoles muy jóvenes, Pablo Vidarte y Javier Rodríguez, que hace unos muy poquitos años han, también a partir del estudio vegetal, descubierto cómo en el metabolismo de las plantas, especialmente en la parte radicular de las plantas, cuando las plantas están tomando nutrientes del suelo, las plantas están desprendiendo electrones con carga eléctrica. Y lo que han descubierto estos jóvenes investigadores españoles es que con nanocables se puede hacer una recolección de esos electrones con carga eléctrica para que las plantas actúen como una batería que nos puede permitir tener alumbrado eléctrico. Permítanme simplemente, vamos a ver si tenemos conexión, que terminemos el tema de la Claritas con algo que es auténticamente una serendipia, porque tenemos aquí un hallazgo inesperado, fortuito, que nos lleva a cómo hay plantas que literalmente, aquí tenemos unas suculentas, cuando se tocan, actúan como un interruptor de luz y se enciende la carga eléctrica que tiene recogida la planta. Bueno, creo que lo veíamos en la imagen anterior, vamos a ver si lo podemos ver, porque como digo, es una, en fin, inesperada toma de contacto con la Claritas. Bueno, esto desde luego no es ficción. Hay una empresa de las consideradas por la Unión Europea más innovadoras, creada por estos dos investigadores, que ha reconocido verdaderamente esta potencialidad que tiene para transformar nuestro mundo a partir de esto que son verdaderamente algo así como baterías de carga eléctrica que están en la zona radicular de las plantas. Muchas gracias.